También en la historia hay algo bien interesante, esto es sacado del libro OpenGL Programming Guide, la figura 1.1. Vemos aquí dos figuras que son en cierta medida el resultado de un artículo de 1995, en donde a mano izquierda vemos cuando tenemos un solo procesador y supongamos que tenemos una función que se ejecuta en ese procesador, se tiene una fórmula de cuánta potencia se requiere en ese procesador eh, para ejecutar esa tarea. Entonces vemos esta CB cuadrado F como fórmula de la potencia. Si tenemos formas de dividir esa función en dos y ejecutarla en dos procesadores y sumar los resultados de los dos procesadores para obtener el mismo resultado, lo que vemos es algo bien interesante. En ese caso, la potencia requerida para ejecutar esa tarea se convierte en solo 0.396 de lo que se requería antes. Entonces, este es un resultado bien interesante porque idealmente lo que dice es que una tarea ejecutada en paralelo es mucho más eficiente en potencia que ejecutarla de una manera secuencial. Y eso en cierta medida es muy útil para todos los elementos que se están definiendo como celulares, como elementos móviles, porque la potencia en estos elementos pues es fundamental. Y eso también lo podemos ver como una gran ventaja de las unidades de procesamiento en paralelo, en este caso las GPUs. ¿Cómo es el modelo conceptual? El modelo conceptual de ejecución en una GPU está compuesto por cuatro submodelos. ¿Cómo es el hardware? ¿Cómo es la plataforma? ¿Cómo la podemos entender independiente de qué tan poderosa sea? ¿Cómo es el modelo de ejecución? ¿Cómo los programas se están ejecutando en ese hardware? ¿Qué memoria tienen acceso esas unidades en ejecución? Y vamos a ver pues que hay varios niveles de memoria y cómo son los modelos de programación que podemos aplicar en, en ese modelo. Entonces primero miremos el modelo de hardware. Entonces en hardware podemos abstraer cualquier tarjeta gráfica utilizada para procesamiento genérico como este diagrama. Vemos un host que es el computador principal, las CPUs, digamos, que están unidas a una o más tarjetas gráficas que vamos a denominar los dispositivos de cómputo o compute device, como lo vemos acá. Cada compute device, cada dispositivo de cómputo, tiene adentro varias unidades de cómputo o compute unit que vemos acá. Y dentro de cada compute unit lo que vamos a encontrar son varios elementos de procesamiento que son los que realmente van a hacer la ejecución. Entonces vemos un modelo jerárquico que organiza los elementos de procesamiento en donde realmente se están ejecutando las tareas en unidades de cómputo y las unidades de cómputo dentro de los dispositivos de cómputo. Vamos a ver que eso básicamente tiene como objetivo que varios elementos de procesamiento compartan el mismo programa. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo es el modelo de ejecución? El modelo de ejecución lo que dice es cómo están organizados esos elementos de procesamiento. Y desde el modelo de OpenCL se denomina una configuración ND-Range o una configuración de rango ND para hablar de las dos dimensiones N y D de lo que vamos a hablar acá como grupos de trabajo, workgroups. Entonces hay aquí también varios términos que vamos a definir. El primero, kernel, es el programa que queremos ejecutar. Ese programa que queremos ejecutar puede ser de los programas que define el usuario en un lenguaje, bien sea OpenCL o bien sea CUDA o bien sea Direct Compute, o puede ser nativo. La misma tarjeta puede tener dentro de su hardware una librería de funciones listas para ejecución. Algunas, por ejemplo, algunas tarjetas tienen listas para ejecución funciones trigonométricas en hardware. Entonces eso no lo tenemos que programar o no tiene que cargarse en ningún lugar. Eso lo vamos a denominar kernel. Work item o un elemento de trabajo es cada unidad que vamos a tener para ejecutar estos kernels.
Lo podemos identificar en el modelo que veíamos anteriormente como una unidad, un elemento de procesamiento. Ya en hardware entonces es el work item o como lo vemos dentro de esta organización. El siguiente elemento es un workgroup. Todos esos work items o esos elementos de trabajo están organizados en una grilla que puede tener 3 dimensiones. Aquí por simplicidad en el diagrama la mostramos de 2, en una grilla de ítems de trabajo en donde cada uno lo podemos direccionar por esas 3 dimensiones. En este caso, como dije, pues vemos en el diagrama solo 2. Y todos esos ítems de trabajo van a compartir ciertas cosas. Partes de memoria, va a ser más eficiente la ejecución de un kernel único dentro de todos los work items, ya vamos a ver. Pero en principio, esos ítems de trabajo están organizados en una grilla y esa grilla se denomina un grupo de trabajo. El siguiente elemento es esos grupos de trabajo también están organizados en una grilla y eso es lo que denominamos el ND range, el rango ND. ¿Por qué se hace esta división? Porque en hardware los elementos de trabajo están separados en distintos grupos y en cierta medida pues vale la pena conservar esa división. Y esos grupos tienen ciertas características y ciertas limitaciones, por eso es que desde aquí los vemos. Lo más fácil sería ver todos los ítems de trabajo sin ninguna división adicional, pero realmente eso obviaría algunas realidades en el hardware que son pues los grupos de trabajo. Y esos grupos de trabajo pues nos van a permitir utilizar todas las capacidades de la tarjeta, por eso también los grupos de trabajo los organizamos en una grilla que es el rango ND range. ¿Qué cosas adicionales hay en el modelo de ejecución? Pues están los dispositivos y tenemos varios dispositivos de cómputo. Cada uno va a tener su propia configuración ND range. Los kernels, una tarjeta puede estar ejecutando varios kernels, varios programas al tiempo, definiendo cada kernel un ND range distinto. Objetos programa son los elementos que yo voy a cargar desde la CPU para que la GPU ejecute. Entonces hay un proceso, lo vamos a ver más adelante, de compilación en donde pasamos el código fuente, supongamos en CUDA, a lo que vamos a denominar un objeto programa, que es el que se ejecuta en cada ítem de trabajo. Objetos de memoria, pues los elementos que me van a permitir tomar los datos y vamos a ver que son fundamentales para el procesamiento en paralelo que está haciendo cualquier GPU. Y cola de comandos es el pipeline o el conjunto de tareas que queremos ejecutar sobre unos datos. Generalmente esa cola de comandos pues, puede referirse a las tareas dentro de un objeto programa o a diversos objetos programa, a diversos kernels ya en la memoria de la GPU. Entonces todos estos elementos hacen parte del modelo de ejecución. ¿Cómo es el modelo de memoria? El modelo de memoria en cualquier GPU distingue al menos 5 niveles en el computador. En el diagrama a la derecha podemos ver de abajo hacia arriba. Primero la memoria global. Aquí supongamos esta memoria global roja es la memoria de la CPU o la memoria que se compra para el computador. Luego en el dispositivo de cómputo que vemos arriba, vamos a encontrar los otros 4 tipos de memoria. El primero es la memoria global de la tarjeta gráfica. Aquí vemos algo importante, el modelo genérico es que la memoria de la tarjeta gráfica esté separada de la memoria principal del computador. Hay algunos modelos actuales que permiten verlo como uno solo, pero por el momento hay que considerar que esos dos espacios de memoria son distintos y por lo tanto hay que encontrar formas de comunicarlos, ya vamos a ver más adelante. Esa memoria global de la tarjeta gráfica puede ser de lectura y escritura. Podemos tener otra memoria, una memoria constante que sea solo de lectura. Eso va a permitir que
la GPU lea esa memoria más rápidamente porque puede leerla en paralelo desde todos los elementos que lo necesitan. Y aquí vemos algo en donde se empiezan a ver los grupos de trabajo. Para cada grupo de trabajo, para cada unidad de cómputo, lo vemos acá, ese grupo de trabajo va a tener una memoria local, una memoria separada de los demás grupos de trabajo. Y eso pues es una realidad del hardware, de la forma en la cual está implementado. Es importante saberlo para utilizarlo de la mejor manera posible. Dentro de cada ítem de trabajo, ya donde se está ejecutando cada programa, se puede tener, o cada work item puede tener también una memoria privada. Y esa memoria privada pues solo la va a ver ese ítem de trabajo. Entonces vemos los 5 niveles, la memoria en la CPU global, ya en la GPU la memoria global, la memoria constante, la memoria local a cada grupo de trabajo y para cada ítem de trabajo la memoria privada. Como dije, la memoria de la GPU es separada de la memoria global y se requiere tener operaciones para mover información desde la memoria general del computador hacia la GPU y mover los resultados que calcula la GPU hacia la CPU de nuevo. Entonces hay operaciones particulares para hacer esas copias. Generalmente se hacen las copias a la memoria global y de la memoria global se mueve información a las otras memorias, a la memoria constante, a la memoria local o a la memoria privada de cada ítem de trabajo.